Bienvenidos a otro estudio de la palabra del Señor. Para mí siempre es un privilegio dar la bienvenida a todos ustedes a mi oficina con el propósito de compartir la palabra del Señor. El estudio el día de hoy se basa en el texto de Santiago capítulo 1 versículo 2. Tened por sumo gozo que os halléis en diversas pruebas. Vamos a estudiar una palabra específica, es la palabra prueba. Tenemos la palabra en Santiago 1:2 y también capítulo 1, versículo 12. Es una palabra que dice del texto griego, podemos notar la palabra griega perasmos. Y esta es la palabra traducida pruebas. Tenemos la misma palabra en el texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Y hace una semana más o menos también grabé un estudio de 1 Pedro 1, versículo 6, un estudio de la misma palabra, pensando en el tema, ¿cómo viviremos ahora? En tiempos de pruebas nos hace falta la fe fuerte, capaz de pasar por el fuego, la fe confiable. Y de veras, el día de hoy vivimos en medio de un tiempo de diversas pruebas. Un tiempo en la historia del mundo, un tiempo inolvidable, perturbador, aún peligroso. En Santiago capítulo 1 se encuentra una palabra de Dios, un consejo de Dios para tales tiempos. ¿Cómo debemos responder cuando la vida se ponga impredecible? A través de capítulo 1 hay consejos de Dios para la vida, especialmente en tiempos de días difíciles. Por ejemplo, reconocer que Dios da a todos abundantemente, buscar la sabiduría, orar con fe, confianza sin duda, mirar a la vida por los ojos de Dios, desarrollando la vista de Dios, recordar que Dios da buenas dádivas y dones perfectos. Los primeros capítulos de Santiago hablan de la fe, actitud, gozo, cómo edificar la fe, cómo vivir en fe, porque la fe cambia siempre nuestro punto de vista. Y por eso una pregunta siempre importante, ¿cómo está su fe? En Santiago 1, versículo 2, versículo 12, vamos a estudiar la palabra prueba. Encontramos la palabra en otros textos bíblicos y en tiempos como el día de hoy, la gran necesidad es una fe bien fuerte. Yo quiero compartir brevemente 4 lecciones de la fe que veo en Santiago capítulo 1 para guiarnos, alentarnos y fortalecernos en tiempos de prueba de fe. El primer punto es que la fe es una decisión. Hay que decidir. Tened por sumo gozo. Este no es una actitud natural. Este no es un modo de pensar siempre natural. Hay que poner la mira en las cosas de Dios. Hay que tomar una decisión. El segundo punto es que la fe depende de Dios. Muchas veces vivimos día tras día más o menos con una dependencia de nosotros mismos, pero especialmente en tiempos difíciles, en medio de pruebas, la necesidad es desarrollar una dependencia de Dios. Que oremos en confianza, seguridad, la sabiduría de Dios que nos dirige a la madurez espiritual. Porque Dios nos da sabiduría para vivir en este mundo. El segundo punto, el segundo verbo, depender. La fe depende de Dios. Tercer punto, versículo 9 a 11.
La fe tiene la capacidad de discernir las cosas valiosas, más allá de las cosas normales en nuestro análisis, nuestra evaluación del mundo, es decir, la pobreza y las riquezas. La fe puede discernir las cosas eternas. De veras vivimos en un mundo pasajero. Y finalmente, pensando en versículo 12 a 18, la fe tiene la capacidad de durar. Siempre la fe dura. La fe nos da la capacidad de resistir las pruebas, soportar, tolerar y perdonar en medio de días difíciles. La fe conoce la fuente de todos los dones de nuestras vidas, es decir, el Dios, el Padre de las luces. La fe conoce la fuente de toda buena dádiva y todo don perfecto. Y por eso dice el texto de Santiago capítulo 1, es preciso guardar la fe, aumentarla, que pasemos tiempo en la palabra de Dios para ver y conocer a nuestro Dios generoso y donador. Este entendimiento de la naturaleza de Dios es la base de la fe y es la base de nuestras vidas en estos tiempos. Gracias por estar con nosotros de nuevo y que Dios nos bendiga siempre ricamente para el avance del Evangelio en medio de las pruebas de la vida.